Bien, buenas noches, un saludo tengan todos, que el Señor me lo bendiga, a todos los oyentes, a todos los participantes, a todos los que se acerquen acá a esta ventanita para seguir aprendiendo del Señor, para seguir pues mirando los diferentes temas pues que el Señor nos permite abordar. Acá en este caso pues con un tema bastante interesante y curioso por otro lado, como es el tema de la vaca roja. Si usted no ha visto todavía, no tiene conocimiento pleno de este tema, pues le invitamos a que entre a nuestro canal de YouTube y busque la primera parte, porque esta es la segunda, para que tenga todo el hilo de la idea, de toda la enseñanza y que no se salte ningún capítulo. Y así lo pueda aprovechar al máximo. Entre a nuestro canal, Ministerio Sembradores de Vida, y ahí lo va a encontrar. También por Facebook. Lo va a encontrar en la página del Ministerio Sembradores de Vida también, ahí usted lo va a encontrar para que sea de su deleite, para que usted lo pueda estudiar, para que usted lo pueda volver a repetir como usted quiera, porque para eso lo hacemos, para que sea de edificación a toda la iglesia del Señor. Así que bueno, vamos a orar para entrar en materia. Vamos a pedirle, como siempre hacemos, que el Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe, que esto sea de bendición. Y si usted se ha tomado el tiempo de entrar en esta transmisión y de escuchar, pues le insto a que la aproveche. Si usted está en su casa, si usted ya está pues en los presidios de su hogar y está con su familia y es cristiana, pues aprovechela también, junte toda la familia para escuchar esta enseñanza de este estudio bíblico, para que sea de bendición para todos. Así que bueno, oremos para entrar en materia. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, le damos nuevamente gracias, Señor, porque nos permite sentarnos alrededor de su mesa para degustar su palabra. Guíenos a toda verdad, justicia, Espíritu Santo, ilumínenos sobre tu entendimiento, háganos entender sabiduría y consejos, denos la sabiduría suficiente y necesaria para recibir esta enseñanza, que nuestros corazones estén como buena tierra para que la semilla preciosa de su palabra sea sembrada en nosotros, Señor, y germine hoy mismo de frutos al 30, 60 y 100 por uno. Guíe nuestros pasos, no por su palabra, Señor, ministre nuestras vidas por su palabra. Es para la edificación del cuerpo de Cristo. Le damos toda la gloria, honra y la alabanza. Use a su hijo el pastor Jerry, Señor, con la sabiduría que usted le ha dado, para que sea un tema, Señor, que nos bendiga a todos, Señor, porque todos aprendemos cuando estamos delante de usted en su presencia. Estas perlas hermosas de su palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a nuestro texto base, que es Números 19. Números 19, que es donde estamos mirando el tema de la vaca roja, el sacrificio de la vaca roja. Versículo 1, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: este es otro requisito legal ordenado por el Señor. Recuerda que la ley que Dios le entregó a Moisés, nosotros casi siempre, para referirnos a ella de una forma muy peculiar, siempre hablamos de los 10 mandamientos. Y es como un sinónimo para nosotros, ¿no? Pero realmente la ley estaba categorizada por diferentes temas, porque cuando usted lee Deuteronomio, cuando usted estudia Levítico, Números y todos estos libros que se consideran el Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia, usted se va a dar cuenta que había leyes civiles, había leyes ceremoniales, había leyes morales, de código de conducta y otros tipos más. Y este tipo de sacrificio entra dentro de lo que son las leyes ceremoniales que tenían que guardar los israelitas, ¿okay? Sobre todo los sacerdotes. Díganle al pueblo de Israel que traigan una novilla de color rojizo, un animal perfecto sin defectos, y al que nunca se le haya colocado un yugo para el arado. Entréguenla al sacerdote Eleazar. Fíjense que a pesar que en el versículo 1 dice que esto Dios se lo dijo a Moisés y Aarón, el que llevó a cabo este rito de purificación fue Eleazar, es decir, el hijo de Aarón, el que le tocaba la sucesión en el sacerdocio como sumo sacerdote luego de la muerte de Aarón. Recuerden que eso fue establecido por un tiempo hasta que se concluyó esa seguidilla
de relevo sacerdotal hasta ver su conclusión final con el sumo sacerdote que es Cristo. Pero en este punto fue Eleazar el que le tuvo que llevar a cabo esta agua para la purificación o este ritual especial de purificación. Y es especial porque evidentemente está envuelto alrededor de un tema muy puntual que Dios quería tratar, que era el tema de la muerte. Fíjese que en este punto, si vamos un poquito más atrás en la Biblia, en Números 16, por ejemplo, o el 14 también, no lo vamos a lograr leer completo, obviamente, porque si no se nos va a ir el tiempo. Pero dice el capítulo 14 en mi Biblia, que estoy viendo la NTV, dice que el pueblo se revela contra Dios, se revela contra Moisés. Básicamente el pueblo se estaba quejando fuertemente sobre todo lo que estaba pasando. Moisés intercede y en el versículo 26 del número 14 dice que el Señor castiga a los israelitas. ¿Cómo los castigas? A ver. Ok. El versículo, prácticamente al final del capítulo, dice que ellos iban a entrar en una zona montañosa y que los cananeos los iban a derrotar porque el Señor no iba con ellos. Y básicamente eso fue lo que ocurrió en los últimos versículos, 44 y 45. Dice que ellos avanzaron con insolencia, dice esta versión. ¿Es el 15? El 14. Número 14, 44. Dice que el pueblo pues avanzó con insolencia, dice esta versión, hacia la zona montañosa. Ni Moisés ni el arca del pacto salieron del campamento, y entonces los amalecitas y los cananeos descendieron, los atacaron y los vencieron. Ese fue el castigo por su rebelión. Dice que se obstinaron, fueron obstinados. Esta versión traduce de la Reina Valera obstinados, y aquí dice que fueron insolentes contra el Señor, es decir, fueron irreverentes, fueron irrespetuosos hacia el Señor de una manera bastante altiva y prepotente, ¿no? Para que podamos entender un poco más. Y luego, en el capítulo 16 de Números, es decir, 2 capítulos más adelante, también ocurre un hecho muy particular. Ocurre una historia bastante impactante, porque si usted trata de imaginarse lo que ocurrió acá, wow, de verdad que es algo de Hollywood. El saber que la rebelión de Coré, era otro de los judíos que se rebeló, dice que la tierra se abrió y se los tragó. O sea, por eso digo que es algo de Hollywood y imaginárselo. Ese momento debe haber sido, o sea, para esta generación, así como ver que el mar se abre en dos, ver que ahora la tierra se abre en dos. En ese lugar específicamente donde estaba Coré y su familia y sus relacionados. En ese pedacito nada más estaban ellos. A ver si podemos leer esa parte precisamente. Bueno, dice el versículo 1 y 2 que Coré, el hijo de Isaac, quien era descendiente de Coat, hijo de Leví, o sea, era básicamente un descendiente de la tribu de Leví, de la tribu sacerdotal. Junto con On, hijo de Peliet, de la tribu de Rubén, provocaron una rebelión contra Moisés junto con otros 250 jefes de la comunidad. O sea, no era número 1 cualquiera, y número 2 era un número considerable de personas. ¿Dónde que está la parte donde dice que la tierra se abre? Sí, pues la tierra se abrió alrededor de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram. ¿Dónde es que está el versículo? El 27, ahí dice que se apartaron de las tiendas. Se apartaron de las tiendas de ellos, o sea, está hablando de las tiendas, o sea, es porque la tierra se abrió en ese lugar. Así que el versículo 25, Moisés se levantó y fue a toda prisa hasta las carpas de Datán y Abiram, seguido por los ancianos de Israel. Rápido, le dijo a la gente: aléjense de las carpas de estos hombres perversos y no toquen ninguna de sus pertenencias, de lo contrario serán destruidos por el pecado de ellos. Hasta el 31 que ahí está la respuesta. Entonces todo el pueblo se alejó de las carpas de Coré, Datán y Abiram, pero Datán y Abiram salieron y esperaron de pie a la entrada de sus carpas junto con sus esposas, sus hijos y pequeños.
Y Moisés les dijo, esta es la manera en que sabrán que el Señor me ha enviado a realizar todas estas cosas, pues no las he hecho por mi propia cuenta. Si estos hombres mueren de muerte natural o si nada fuera de lo común les sucede, entonces el Señor no me ha enviado. Hasta el 33. Pero si el Señor hace algo totalmente nuevo y la tierra abre su boca, se los traga con todas sus pertenencias y descienden vivos a la tumba, entonces ustedes sabrán que estos hombres mostraron desprecio por el Señor. Apenas Moisés terminó de decir estas palabras, la tierra repentinamente se abrió debajo de ellos. La tierra abrió la boca y se tragó a los hombres junto con todos los de su casa y todos sus seguidores que estaban junto a ellos y todos los que poseían. Así que descendieron vivos a la tumba junto con toda su pertenencia. La tierra se cerró encima de ellos y desaparecieron entre el pueblo de Israel. O sea, este es literalmente un espectáculo visual y imaginárselo, porque dice que la tierra se abrió debajo de las carpas de esta gente. No solo se tragó a Coré, sino que se tragó a los 250 que estaban con ellos, porque lo dice, y sus seguidores. ¿Quiénes eran sus seguidores? Y los tragó a ellos y sus pertenencias, y así como se abrió, se volvió a cerrar. O sea, una cosa de película, como cuando usted ve una película de ciencia ficción, de magia, una cosa, y de repente se abre un portal y por ahí entra y sale alguien y se vuelve a cerrar. O sea, algo así, pero en la tierra, algo bastante espeluznante, me imagino yo, mirar eso. Lo de los 250 está en el versículo 35. 35. Sí, 16:35. Wow, no, esto es tremendo porque esto no quedó aquí. Versículo 35. Entonces un fuego ardiente salió del Señor y consumió los 250 hombres que ofrecían incienso. O sea, no se los tragó a estos. A Bilal y a Coré se los tragó con su familia y sus pertenencias vivos. Se cerró y a esos 250 que presentaron el incienso, fuego del cielo. Fuego del día. O sea, que no era la primera vez que el Señor mandaba fuego desde arriba. En este caso también como señal de juicio. Así. Porque en el caso de Elías, pues el fuego pues demostraba quién era el Dios verdadero y Elías le cortó la cabeza a todos los idólatras. Y en este caso Dios directamente hizo caer fuego sobre estos 250 hombres, pero hubo juicio. Entonces, ¿qué queremos decir acá con esto? Que en estos dos capítulos que hemos mirado ahorita vemos algo relevante, una gran mortandad. Hubo mucha muerte en el pueblo de Israel. Recordemos otro momento de la nación de Israel en la que hubo una gran mortandad. También fue por un acto de rebelión del pueblo de Israel, que fue cuando las serpientes, Dios permitió que las serpientes del desierto que picaran al pueblo y empezaron a morir envenenados por las picaduras de la serpiente. Y Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce y levántala y dile al pueblo que todo el que mire a esa serpiente pues va a recibir la sanidad, ¿no? Eso haciendo una alusión directa a Jesús, porque Él es el que vamos a mirar y el veneno del pecado de nuestra alma va a cesar. Eso es lo que significa, no como dicen los católicos que usan ese pasaje para defender su idolatría de figuras y de imágenes paganas, porque Dios usó en el desierto la imagen de una serpiente, entonces nosotros podemos usar imágenes de vírgenes y de santos. Eso lo han dicho mucho, me lo han dicho, inclusive para defender su postura, algo totalmente descontextualizado, que no entienden, no tienen ni la menor idea de lo que significa eso bajo la óptica del Nuevo Testamento, bajo la óptica de la gracia, bajo la óptica del Espíritu Santo en la que nos encontramos. Entonces, ese fue otro momento en el que hubo mucha mortandad. Y evidentemente, claro, la Biblia dice que muchos se sanaron al mirar la serpiente, pero también dice la Escritura que hubo otros que murieron. Y evidentemente al morir hubo mucho contacto con la muerte. Hubo mucho contacto con ¿qué? Con cadáveres que estaban hinchados, que estaban muertos por el veneno. Y otro momento. Entonces no es casualidad que entonces Dios viene y luego de estos episodios de mortandad dentro del pueblo, viene y establece este sacrificio especial para lidiar con lo que es el acto más impuro que un israelita podía tener: contacto con la muerte. Algo que al mismo tiempo es paradójico, porque lastimosamente, digo lastimosamente porque originalmente no formaba parte del plan, la muerte forma parte de la vida del hombre desde un tiempo para acá.
Gracias a Dios eso va a cesar, Dios va a quitar a la muerte en un momento determinado. Lo digo porque sabemos que en la creación de Dios para con el hombre no existía la muerte para la vida del hombre. Pero entonces ese es el acto más impuro ceremonialmente hablando, y es tan impuro que tiene una particularidad que cuando usted lee Levítico, usted lee lo del sacrificio del cordero, de las palomitas, de esto, de lo otro, usted nota algo. En ningún lado Levítico dice que los sacerdotes quedan impuros por ese sacrificio. Pero en este sacrificio dice que quedan impuros al realizarlo. Tanto Eleazar, que es un sacerdote principal. El sumo sacerdote, porque ya ese punto Aarón ya no estaba vivo, él era el sucesor sacerdotal, o sea, él era el que estaba de turno, pero era importante este ritual ceremonial para purificación, pero era tan, ¿cómo explicarlo? Tan fuerte puede ser que la preparación de esta agua para la purificación hacía impuro en un grado menor al sacerdote y a los involucrados en esto. O sea, lo hacía impuro, pero no por su propia condición, sino por el acto que estaba realizando. Pero eso es lo curioso, que en el otro caso también involucraba animales muertos, porque el animal lo degollaban, la sangre se vertía, algunas partes se quemaban y la otra parte no. O sea, estaban lidiando con un animal muerto. Pero ahí no dice que, por ejemplo, cuando estaban en el sacrificio del cordero levítico, el sacerdote quedaba impuro. No lo dice. Aquí sí lo dice. Yo me imagino, pastor, que como el israelita iba y ponía sus manos sobre el animal y declaraba su pecado, entonces eso, digamos, liberaba al sacerdote que estaba haciendo sacrificio en el tabernáculo, por supuesto, para que no tuviera la impureza. La impureza le llevaba era simplemente el animal a través del pecado de aquel israelita, pero el sacerdote simplemente lo que hacía era confirmar que el acto era válido, por eso que no quedaba impuro. En este caso, sí, porque el que puso las manos sobre ese animal fue directamente Eleazar. No, pero es que en este caso, el único momento en que Eleazar, el versículo 4, bueno, vamos a leerlo desde el 3, entreguen al sacerdote Eleazar para que sea llevada fuera del campamento y matada en su presencia. Él no mataba al animal. El único que hacía el versículo 4 era, tomaba con el dedo un poco de la sangre y la rociaba 7 veces hacia el frente del tabernáculo. Pues tenía contacto con el animal de alguna forma, pues. Sí, pero es que recordemos que cada uno de los sacrificios en la Escritura tiene un aspecto simbólico que nos apunta a verdades espirituales. Recordemos que la razón por ese preámbulo que vimos en los capítulos anteriores de Número es que este sacrificio está relacionado para quitar la impureza que produjo el contacto con la muerte. Entonces, el hecho de que este sacrificio estuviese relacionado con la muerte hace impuro completamente a todos los involucrados para luego quitar la impureza. Es algo bastante paradójico este sacrificio, por eso es un sacrificio especial, inclusive para los israelitas más ortodoxos, los que practican el judaísmo ortodoxo, de esos de los que todavía creen en la venida del Mesías, porque según ellos todavía el Mesías no ha venido. Este sacrificio es muy, muy especial, muy relevante, e inclusive muchos sabios judíos dentro del judaísmo dicen tener varias interpretaciones para su uso. Es muy peculiar, porque estuve entre semana escuchando a ver qué opinaban los judíos, qué opinaban ciertos rabinos y esta cosa, y cada uno de ellos tiene pues un aspecto, una forma de ver este sacrificio diferente, más allá de lo que ceremonialmente nos explica cada palabra. Ellos filosóficamente hablando le dan diferentes connotaciones porque es un sacrificio especial, y a veces muchos dicen que no lo logran entender del todo porque ya habían sacrificios para ciertos pecados, pero precisamente porque tienen un velo puesto, como lo dice la palabra, que solamente en Cristo es que ese velo se les puede quitar y pueden entender y comprender muchas cosas que ellos hacen y verle realmente cuál es el significado de lo que tanto tiempo sus generaciones llevaban. Bien, versículo 4. Entonces Eleazar tomará con el dedo un poco de la sangre y la rociará 7 veces hacia el frente del tabernáculo.
Esto es exactamente lo que hacían también los levitas con los otros sacrificios. ¿Para qué? Para cubrir, para santificar. ¿Por qué? Porque recordemos qué es lo que significa la sangre. Porque Dios, número uno, dice la prohibición de comer carne con sangre. Porque en la sangre está representada aquí la vida. Número dos, sin derramamiento de sangre no hay expiación por el pecado. ¿Ok? Entonces ya simbólicamente hablando nos habla de que la vida misma es lo único que puede quitar todo rasgo, toda influencia y toda contaminación hecha por la muerte misma. ¿Ok? Recordemos ese gran aspecto filosófico, espiritual, alegórico de lo que es la vida. O sea, por eso Dios es tan enfático con esto. Entonces, que el sacerdote tenga que tomar con sus dedos un poquito de sangre y rociarlo 7 veces. El 7, recordemos lo que significa, es el número perfecto de Dios, el número de la plenitud, el número que lo representa básicamente en la Escritura. Y por eso en Apocalipsis es tan emblemático el número 7, las 7 copas, las 7 trompetas, los 7 sellos, los 7 espíritus de Dios. O sea, está muy presente el 7. ¿Por qué? Porque Apocalipsis es un libro profético en lo que vemos mucho la soberanía de Dios actuando en la vida de los hombres para traer estos diferentes decretos y juicios que indudablemente apuntan y dejan muy en claro a Dios que soy yo. O sea, por eso son 7, que no les quepa la menor duda que por todos lados donde lo miren, todos los desemboco ustedes en mi persona. Soy yo el que lo estoy produciendo. Entonces el hecho de que el sacerdote rocíe 7 veces sobre, dice acá, hacia el frente del tabernáculo, no sé cómo lo dice la Reina Valera, ese es el versículo 4 final. Sí, hasta la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Ok, habla entonces de que la vida misma de Dios va a quitar todo lo que ha causado la muerte. ¿Y qué es la muerte? ¿La paga por qué? Del pecado. Porque el pecado, una vez que produce muerte, una vez consumado produce la muerte. Entonces todo es muy simbólico acá en este caso. La novilla se quemará por completo, la piel, la carne, la sangre y el estiércol. Aquí quiero hacer un énfasis sobre el hecho de que en este sacrificio se quema absolutamente todo. Algo que no ocurre con los otros sacrificios, en la que solamente se separa una parte, es la que se quema y la otra parte se consume. Y en el caso del estiércol, eso no se quema, eso se bota, y la sangre se vierte completamente por la yugular. Por eso se le manda a cortar el cuello. ¿Para qué? Para que el animal se desangre y vierta toda la sangre. Y una vez que haya vertido absolutamente toda la sangre, pues se empieza a cortar para hacer el sacrificio, como ya lo acabo de decir. Lo estoy resumiendo básicamente lo que usted lee en Levítico, que yo sé que muchos no lo leen porque les da pereza leer a veces todo ese tipo de cosas, pero si se los explican de alguna manera, pues se hace un poco más llevadera la información. En este caso, el animal tenía que ser muerto y tenía que ser quemado por completo en presencia de Eleazar. Después el sacerdote Eleazar tomará un palo de cedro, esto lo vimos la semana pasada, vimos simbólicamente lo que representa el cedro, el hisopo y el color rojo, y cómo todo está relacionado a lo que es la limpieza, lo que es la purificación, a tener en alta estima y de importancia todo lo que es la purificación. Y cómo el cristiano se purifica hoy día, cómo el cristiano puede mantenerse puro. ¿Qué debe de hacer? Hoy día los cristianos no andan matando vacas ni son ganaderos para tener 20 cabezas de ganado, de vacas rojas para sacrificarse cuando se sientan impuros por haber tocado algo, por haber cometido algo. O sea, ¿qué hacemos nosotros los cristianos cuando nosotros para mantenernos puros? Arrepentirnos de nuestros pecados. El arrepentimiento. El arrepentimiento es nuestra vaca roja. Es ese momento en el que, así como estos israelitas tenían que hacer este ritual ceremonial, pues para nosotros nuestro rito espiritual, no ceremonial, es arrepentirnos, es tomar en consideración cada uno de estos elementos. Versículo 7.
Luego el sacerdote lavará su ropa y se bañará en agua y después podrá volver al campamento, aunque permanecerá ceremonialmente impuro hasta el anochecer. Lo acabo de decir, el único sacrificio registrado que tenían que llevar a cabo los levitas y que los mantenía impuros en un grado menor, porque iban a estar impuros solamente hasta el anochecer y por eso se tenían que bañar, era este. Los demás sacrificios no. Y dice acá que luego el sacerdote lavará su ropa y se bañará en agua. Sabemos que en la Biblia el agua tiene múltiples significados. Por ejemplo, cuando usted lo lee en Apocalipsis, el agua, cuando usted dice y del agua salió la bestia, o se posaba sobre las muchas aguas, por ejemplo, se está refiriendo a personas, a multitudes, a ciudades enteras, a gran número de personas. Simbólicamente hablando, eso es lo que representa en el caso de Apocalipsis las muchas aguas, es decir, multitudes, millares de personas. ¿Ok? Entonces cuando dice, por ejemplo, que del fondo del mar salió una bestia, hay dos interpretaciones que siempre se ha tenido con el libro de Apocalipsis en este tipo de pasajes. Por ejemplo, número uno, que literal y figurativamente hablando, en algún punto del mar, literalmente se va a abrir el mar y de ahí va a salir una bestia. ¿Ok? Y número dos, usando entendiendo el lenguaje simbólico de Apocalipsis, entendemos que entonces de entre la muchedumbre de la gente se va a levantar una figura prominente. Se va a levantar un líder, se va a levantar una persona con fines diabólicos. Esa es una interpretación que tiene mucho más sentido, ¿no? Que tiene mucho más acorde. Entonces, otro aspecto que tiene las aguas representan también ¿qué? Representan la vitalidad, representan el vigor, representan la pureza también. Por ejemplo, cuando mi Señor dijo de tu interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué está hablando de ahí? Está hablando de esa vitalidad de la vida espiritual que ahora tenemos en Cristo Jesús. O esa agua viva también es una fuente de agua salta para vida eterna, o sea, es la vitalidad. Es vida, es esplendor, es fortaleza, es vigor, es el disfrute de una nueva vida. Es una forma muy alegórica también en la que vemos. También el agua, ¿qué representa también el agua en las Escrituras? Representa la palabra de Dios. Como el siervo brama por las corrientes de esa agua, así clamo por ti, oh Jehová. Es decir, el siervo que tiene sed, que está sediento, que el alma está sediento porque por agua para ser saciado. Es eso, ese manantial de agua fresca que encontramos en la palabra de Dios. Fíjense todos los diferentes significados que tiene el agua, simbólicamente hablando, dentro de las Escrituras. Y aquí también es usado para limpieza, como ese ingrediente fundamental para la limpieza. Luego el sacerdote lavará su ropa y se bañará en agua, y después podrá volver al campamento, aunque permanecerá ceremonialmente impuro hasta el anochecer. Esto es muy interesante porque aquí yo veo lo conecto con dos pasajes que tienen mucho que ver con la limpieza y con la purificación. Yo quiero que vayamos, a ver, porque no lo dejé en mis notas, pero quiero ver si lo encuentro aquí rapidito. A ver si... Cuando quiero buscar algo rápido, la parte cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos. A ver, creo que está en Juan 13. O sea que estaba en Juan 13:5. Bien, Juan 13, versículo 5. 3, lo voy a leer desde el 13. Okay. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. ¿Echó qué? Agua en un recipiente. No hemos llegado a ese punto acá, pero no deja de ser menos importante que el hecho de que una vez que el ritual está hecho, una vez que las cenizas están listas, una vez que está mezclada o que va a ser mezclada con el agua, eso va a un recipiente, a una vasija. Y aquí dice que Jesús tomó agua y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura.
Versículo 9. Entonces lávame también las manos y la cabeza, porque Pedro protestó porque le parecía indigno que fuera el Señor el que le lavara los pies a él, que era ellos los que le tienen que lavar los pies al maestro. Y Jesús le dice, pues entonces lávame, si no te lavo, pues no vas a tener parte conmigo. Y Pedro le dice, pues entonces lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies. Y Jesús respondió, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Fíjense lo simbólicamente representativo y la similitud que tiene con retornando a Números 19. ¿Por qué? Porque solamente cuando se llevase a cabo este rocío del agua con la ceniza sobre la vida de la persona, eso está en el versículo número 19, ¿dónde está? Donde dice 19, donde dice que se le rocía el agua. ¿Cómo? No, a la persona. Ya una vez que está listo el agua de la purificación se le echa a la persona. A ver. Bueno, por ejemplo, el versículo 11 habla de que la persona va a estar inmunda por 7 días, pero el tercer día se purificará con aquella agua. El versículo 11 y 12. Hecho una parte, ¿no? Voy a buscar otras más. O sea, quedaba inmundo por 7 días, pero el tercer día tenía que purificarse con esa agua. Acá, versículo 17. Para quitar la contaminación, pongan en un frasco parte de las cenizas de la ofrenda quemada de la purificación y echen agua fresca sobre ellas. Después, alguien ceremonialmente puro tomará una rama de hisopo y la mojará en el agua. Esa persona debe rociar el agua sobre la carpa, sobre todos los muebles de la carpa y sobre las personas que están en ella. También sobre la persona que tocó un hueso humano, o tocó una persona que mataron, o que murió de muerte natural, o tocó una tumba. La persona ceremonialmente pura rociará el agua sobre los que quedaron contaminados al tercer y el séptimo día. Y después, al séptimo día, las personas en proceso de purificación deben lavar sus ropas y bañarse. Entonces esa noche quedarán limpios de su contaminación. Aquí vemos cómo el agua era rociada sobre la persona, y en Juan 13 vimos que Jesús que lavó los pies, y la exigencia de Pedro o las palabras de Pedro no fueron simplemente una expresión exagerada al decirle que le lavase la cabeza y que le lavase las manos, porque no le era extraño dicho petitorio, porque recordemos que ellos como judíos tenían presente todo este tipo de rituales ceremoniales de purificación. Entonces Pedro lo que le está diciendo es, bueno, se nos dejó dicho que si alguien estaba ceremonialmente impuro, pues debía ser rociado con el agua, y si tú no estás lavando con agua, pues entonces termíname de rociar completo. O sea, no le fue rara la respuesta de las palabras del Señor Jesús, ni tampoco a Jesús ni a los apóstoles le fue extraña la respuesta que le dio Pedro al maestro, porque ya habían similitudes dentro de su cultura que apuntaban a la purificación, a la limpieza delante de Dios. Claro, Jesús simplemente lo que hace es que lo connota en el aspecto que se lava solamente los pies, puede estar lavado obviamente por la palabra, ya tú has recibido, claro, entonces como está lavado por la palabra, entonces nada más solamente los pies, no hay ningún problema, a menos que obviamente estaba Judas ahí. Claro, y dijo lo otro, no todos están limpios, y porque se estaba refiriendo a Judas y todo aquello, ¿no? Que ya lo sabemos. Pero este tipo de lenguaje, este tipo de rituales para purificación no le era extraño a los apóstoles tampoco. Recordemos, ellos vienen de allí, ellos conocen este tipo de rituales porque forma parte de su cultura, históricamente hablando, de su Torá, de su composición social, y como nación esto forma parte de su identidad. Entonces para ellos es normal, es totalmente natural, y están de amplio conocimiento no de adultos, desde niños, porque desde niños les vienen inculcando estas cosas, todavía hoy día lo hacen. Entonces ahora que muchos ya no se rijan por eso, no que sean X posiciones personales que luego crezcan, pero todos ellos tienen conocimiento de estas cosas. Ahora bien, y el otro pasaje, yo dije que había dos pasajes, ¿verdad? Con el tema del agua. ¿O era uno solo?
no, yo iba a hacer un comentario extra al respecto. Luego el sacerdote lavará su ropa y se bañará en agua, y después podrá volver al campamento, aunque permanecerá ceremonialmente impuro hasta el anochecer. El hombre que queme el animal también lavará su ropa y se bañará en agua, y también permanecerá impuro hasta el anochecer. Sí, dije ahorita que iba a citar otro pasaje y se me fue porque empezamos a hablar de Juan 13. Eso es importante de anotar, ¿vale? No haga este tipo de cosas. Aproveche, usted anote. Tengo lo que hacer aquí, no lo anoté, me confío. Y siempre tengo mis apuntes, pero para tener la guía para que no se me pase y tener la guía. Pero había otro pasaje que yo iba a citar, a ver si el Espíritu Santo me ayuda a recordar. ¿De cuál es? Que tiene que ver con el agua, tiene que ver con la purificación, tiene que ver con la limpieza. Y había dos pasajes que quiero mencionar. Dije. Se quemará por completo. Sí, el 21 dice: de ser estatuto perpetuo, también el que rociar el agua de la purificación lavará su vestido, y el que tocar el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. No sé si tiene que ver algo con eso. Ese es el 21. Luego alguien, no, estoy leyendo el 9. Luego alguien que esté ceremonialmente puro recogerá las cenizas de la novilla y las depositará fuera del campamento en un lugar ceremonialmente puro. Las conservarán allí para que la comunidad de Israel las use en el agua para la ceremonia de purificación. Esta ceremonia se realiza para quitar los pecados. Aquí lo llama como una expiación, como tiene el Reina Valera. Es que expiación es quitar los pecados, ¿no? O sea, es un término que más bien se usa más, pero como estoy leyendo una versión más contemporánea. Porque seguramente mucha gente tiene el Reina Valera y obviamente. Porque dice expiar, ¿qué significa expiar? Quitar los pecados. Y aquí lo dice que en este caso la comunidad de Israel las use en el agua para la ceremonia de purificación. Esta ceremonia se realiza para quitar los pecados. El hombre que recoja las cenizas de la novilla también lavará su ropa y quedará ceremonialmente impuro hasta el anochecer. Fíjense prácticamente todo lo que está relacionado a este rito. O sea, no hay forma alguna de que se escapen de ser impuros. O sea, desde que agarren al animal y dicen, este lo vamos a usar para el ritual del agua de la purificación, ya están impuros. Y todo el proceso, hasta su conclusión final, manifiesta un acto de impureza a pesar de estar dentro de la pureza de lo que representa esto. O sea, es algo bastante paradójico lo que dice esto, porque dice que tiene que llevar las cenizas fuera del campamento a un lugar puro, pero luego nos dice que el que toque la ceniza queda impuro. Es increíble que toda la simbología que tiene, porque aún nosotros en este tiempo, lo que es la parte de la pureza espiritual para nosotros, la vida de santidad, tiene que ser apartado de las cosas que no agradan a Dios, que nos contaminan, y entonces obviamente tenemos que ir después a pedir perdón por nuestros pecados, arrepentirnos delante de Dios, porque no estamos puros delante de Dios. Gracias al Espíritu Santo. Dije que eran dos pasajes de los que iba a citar y ya mencioné uno, ya me recordé del otro. El Espíritu Santo me hizo recordar. Dice acá que el sacerdote en el tabernáculo 7 veces. Ok, luego el sacerdote lavará su ropa, versículo 7, y se bañará en agua. Después podrá volver al campamento, aunque permanecerá ceremonialmente impuro hasta el anochecer. Fíjense que dice que, recordemos que hasta este punto el sacerdote solamente era testigo presencial del sacrificio. Una vez que estaba la sangre, metía sus dedos, lo rociaba 7 veces y luego presencialmente hablando veía otra vez cómo la carne, todo el animal se consumía. Ese era el único contacto que tenía el sacerdote, no tenía más. Y el versículo 7 nos dice que estaba ceremonialmente impuro por hacer eso. Lo dice, léalo. Pero es una impureza menor, porque iba a quedar impuro solamente hasta la noche y por lo tanto solo tenía que lavar su ropa, bañarse y ya pues al día siguiente ya estaba ceremonialmente apto. Pero dice que había un nivel de impureza. Esto me hace mucha
concordancia con 1 Corintios 5. 1 Corintios 5. Yo lo voy a leer desde el versículo, porque no quiero entrar en contexto de esto acá, porque solamente voy a mencionar algo. En la iglesia de Corinto estaba pasando un hecho pecaminoso bastante fuerte. Un hombre tenía de pareja, se estaba acostando, estaba fornicando con su madrastra. Sí, así lo dice. Yo sé que es fuerte lo que estoy diciendo, pero usted lo puede leer ahí en 1 Corintios 5. Eso es un hecho pecaminoso fuerte que estaba pasando. Pablo se entera de esto y Pablo dice que deberían de convocar a la iglesia. Y en el versículo 5, que es lo que quiero resaltar, dice: entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Es decir, el hombre tenía que quedar fuera del campamento. ¿Tenía que quedar fuera de qué? De la iglesia. Y luego dice acá, versículo 6: es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? ¿Y qué es lo que vemos en Números 19? Que dice Dios que todo aquel que toque algo muerto, hasta los objetos que tuvo contacto con ese cadáver, están impuros. Dice acá que el sacerdote, por involucrarse con la muerte, de esta manera está impuro en un grado menor, pero necesita purificarse, y esto se hace que fuera del campamento. ¿Y qué es lo que dice? Dice: desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces, ¿de qué nos habla acá? De que así, ahora sí vuelvo otra vez a número 19, de que vemos acá que hasta que la persona y el sacerdote no esté ceremonialmente puro, no podía volver al campamento. En este caso de 1 Corintios 5, este caso tuvo un final feliz, en el sentido de que esta persona, eso usted lo puede leer luego en 2 de Corintios, esta persona se arrepintió de su pecado y lo restauraron y volvió otra vez al campamento, volvió otra vez a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya no estaba impuro, ya estaba santificado. ¿Por qué? Porque había pasado por el rito. ¿Cuál es el rito? El arrepentimiento. Fíjense las similitudes que encontramos acá, los principios establecidos. Sus pecados. Se expió su pecado, exactamente. Entonces, esta postura de Pablo de que a esta persona la saquen del campamento por impuro no es algo nuevo, ni es algo tampoco extraño, porque recordemos que Pablo, una vez más, era judío, y en muchas de las epístolas de estas iglesias que usted encuentra en las escrituras, que llevan el nombre pues de las ciudades, habían gentiles y habían judíos, así que este tipo de cosas no le era extraño. Mira, el apóstol está diciendo que a este hay que sacarlo del campamento, hay que sacarlo de la iglesia, porque está impuro, porque está en pecado, tiene que purificarse de su pecado, y una vez que se purifique es que puede volver. Fíjense las similitudes que encontramos acá entre la iglesia y el pueblo de Israel, los principios acá establecidos. Eso es lo que quería dejar esta connotación. ¿Por qué? Porque el sacerdote tenía que lavar su ropa. Ese hombre de 1 Corintios 5 tenía que lavar su ropa para poder quedar puro otra vez delante de Dios y poder volver al campamento. ¿Por qué dice que hasta la noche? Yo sé si a lo mejor usted le ha dado mucha vuelta a este tema, o le habrá llamado la atención que siempre resalta hasta la noche, por lo representativo de lo que es la noche. ¿Qué es la noche? La noche precisamente es ese estado emocional o espiritual en la que nos arrepentimos, en la que nos humillamos, en la que nos sentimos parte de esa oscuridad interna y vamos a humillarnos delante del trono para que resplandezca el sol de justicia, para que amanezca la luz de la misericordia de Dios y de la gracia. Entonces el hecho de que quede impuro hasta la noche tiene esa simbología allí presente. Esto es muy hermoso, muy ceremonialmente interesante, porque esto forma parte de un ritual. Y el hombre que queme, versículo 8, el animal también lavará su ropa
y se bañará en agua, y también permanecerá impuro hasta el anochecer. Fíjese que todos los involucrados en este rito estaban impuros en un grado menor, porque ellos estaban preparando el agua para aquellos que estaban en el grado mayor de impureza porque habían tenido contacto con la muerte. Ojo. Las conservarán allí. A ver, versículo 9, vuelvo a leer. Luego, alguien que esté ceremonialmente puro, escuchen, luego, alguien que esté ceremonialmente puro, recogerá las cenizas de la novilla y las depositará fuera del campamento en un lugar ceremonialmente puro. ¿Por qué las cenizas? Porque recordemos que las cenizas representan, en este caso, estaban mezcladas con la sangre, estaban mezcladas con el cedro, el hisopo y la grana. Y el resto del animal, porque Dios dijo que había que quemar todo el animal. Completamente el animal. La ceniza era como una especie de forma compacta de todas estas cosas, en la que la esencia de ella iba a quedar impregnada allí. Y si usted mezcla cenizas con agua, claro, aquí dice que no podía quedar pastoso porque el hisopo tenía que absorber un poco del agua de la purificación, porque así se llama, es decir, era más agua que cenizas, y rociarse sobre la persona. Pero estas aguas, de cierto modo, estas cenizas abajo iban a quedar asentadas, iban a quedar pastosas. Son más pesadas que el agua. Iba a quedar en el fondo, vamos a decirlo así, ¿no? Como cuando tiene un sedimento, o como cuando usted hace un jugo muy espeso y queda el sedimento del zumo. Como cuando hay agua con un poquito de barro o algo así, y entonces se asienta, al final queda esa tierra, queda esa parte. De igual manera iba a pasar acá en este caso, porque eran cenizas con agua. Era más agua, obviamente, pero quedaba esto compactado acá, donde se unía la vida en un estado de purificación y de santidad para contrarrestar a la muerte misma. ¿Por qué? Porque el hecho de que esté quemado en el fuego precisamente también representa mucho la pureza, el brillo, la luz, la vida, el esplendor. De por sí el fuego es asociado con la vida. El fuego es asociado con la vida. Por eso para nosotros los seres humanos la temperatura, lo caliente, es lo que nosotros siempre buscamos un alivio, porque el fuego nos da luz, nos da calor, nos permite cocinar, o sea, nos da por todo lo que simbólicamente hablando representa. Y nuestro Jesús, ¿con quién es uno de los tantos nombres que tienen las Escrituras? Con el sol de justicia, la vida misma. Entonces, la ceniza tiene ese grado simbólico. Es amor, pero también es fuego consumidor. Otra connotación del fuego, porque dice fuego consumidor. ¿Por qué? Porque consume ¿qué cosa? La impureza, la hojarasca, el heno, todo aquello que no soporta la alta temperatura de la pureza, de la santidad de Dios. Por eso tenía que ser pasado por fuego. Por eso dice Santiago que nuestra fe es probada como el oro en el fuego. Purificado 7 veces. Para quitar las impurezas. Para quitar las impurezas. Entonces, por eso el fuego tenía que estar presente en los sacrificios, porque quitaba las impurezas y levantaba las purezas. Lo hacía todo compacto, unificaba todo esto. Por eso que a nosotros, los creyentes, nos tiene que doler el arrepentimiento. Cuando tú realmente tienes una convicción de pecado, cuando tú realmente tienes amor por la santidad de Dios, a ti te duelen tus propias corrupciones, a ti te duelen tus propias carnalidades, tú no las tomas a la ligera, tú no simplemente las suavizas o te haces de la vista gorda, sino que tú literalmente sufres y lloras. Estás incómodo contigo mismo porque sabes que ese tipo de corrupciones en tu ser te impiden amar, servir y santificarte como tú sabes que Dios te lo está exigiendo. Y no simplemente te justificas delante de Dios, sino que a ti te duelen esas corrupciones. Que tiene consecuencias. Claro, por supuesto. Más allá de que las tengas dominadas o no, tú quieres desesperadamente deshacerte de ellas. Y eso te puede llevar a dolerte, a
a llorar delante de Dios por esas corrupciones, por esas vilezas, por esas actitudes, por esas acciones, por esas palabras X, que ya tú estás muy pero muy claro que a Dios se le desagradan en el alma, pues a ti te duelen en el alma y por eso puedes llorar por ellas. ¿Cuántas veces nosotros hemos llorado realmente de esa manera por las corrupciones de nuestro ser? Seamos honestos y seamos sinceros. Y eso solamente es producido por ese fuego santo, en la que se compacta todo lo que es el arrepentimiento para purificación. Y luego alguien que esté ceremonialmente puro recogerá las cenizas de la novilla y las depositará fuera del campamento, en un lugar ceremonialmente puro. Las conservarán allí. Fíjense que ese era el lugar de resguardo, ese era el depósito donde ellas iban a estar. Es decir, estaba todo lo que ya sabemos del tabernáculo, todo lo que estaba dentro de la carpa, lo que estaba en el patio, el atrio, esto, lo otro. Y había este pequeño detalle, había un lugar especial fuera del tabernáculo, donde estaban depositadas las cenizas para este ritual. Lo dice acá. Dice tabernáculo o fuera del campamento. Versículo. Las depositará fuera del campamento, en un lugar ceremonialmente puro. Sí, porque el tabernáculo estaba y entonces estaba el campamento alrededor. Entonces, fuera del campamento. Fuera del campamento. Pero ellos sabían todo, porque dice acá, las conservan allí. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que la comunidad de Israel, el pueblo, las use en el agua para la ceremonia de purificación. Y esta ceremonia se realiza para quitar los pecados. El hombre que recoja las cenizas de la novilla también lavará su ropa y quedará ceremonialmente impuro hasta el anochecer. Esta será una ley perpetua para los israelitas y para todo extranjero que viva entre ellos. Ojito con esto, porque hasta los extranjeros no se salvaban de este ritual ceremonial que tenían que tener si querían vivir entre los israelitas. Exactamente, así es. No quiere vivir, no hay ningún problema, váyase. Exacto. Pues si tiene que cumplir con todas nuestras ordenanzas rituales y todo lo que hacemos nosotros. No las pusimos nosotros, nos las pusieron a nosotros, el único Dios verdadero. Y Él exige que tanto nosotros como aquellos que vivan entre nosotros cumplan con esta norma. Es decir, esto, que entre toda la iglesia no se escapa nadie, desde el ministro hasta la persona más sencilla de la iglesia. Tiene que tener un alto entendimiento, una alta visión de lo que es la pureza y de lo que es la santidad. Algo que definitivamente hoy hace falta, porque se ha perdido mucho este sentido de pureza. Se ha perdido mucho, se ha distorsionado y se ha mal visto lo que es la santidad y lo que es la consagración. Esa es la verdad. Y han caído entonces en otros extremos que tampoco son el estandarte del cielo para su pueblo. Por huir del fariseísmo, por huir del legalismo, han caído en el libertinaje, han caído en la mundanalidad, han caído en la trivialidad dentro de la iglesia. Y eso no es tampoco lo que Dios desea. Ni este lado tampoco. Hay un serio problema allí. Porque fíjense que el hecho de que todo el mundo quedaría ceremonialmente impuro en un grado menor, en un grado pequeño, les dice a ellos la incomodidad que iban a tener durante el día. Porque recordemos que una persona ceremonialmente impura estaba básicamente deshabilitada para hacer cosas dentro del campamento. No podía hacer absolutamente nada. Mucho menos acercarse al tabernáculo. O sea, quedaba prácticamente confinado, como pasamos nosotros el confinamiento aquí por el COVID durante un tiempo. En el caso de ellos era un confinamiento corto hasta el anochecer. Claro, si no hacía eso y contaminaba el campamento, lo apedreaban. Era peor la cosa. O sea, si no acatabas la cuarentena que la ley decía que tenías que cubrir, pues la ibas a pasar, le ibas a pagar caro, literal. Entonces tenían que meterse en un autoconfinamiento hasta el final de la tarde, hasta que cayera la tarde y viniera la noche, para lavarse, lavar la ropa, y ya al día siguiente pues no había ningún problema, ya estaban listos para. Ahora bien, este ritual no era algo que se llevaba todos los días, porque una vaca roja sacaba bastantes cenizas.
Recuerde que la gente tampoco es que se bañaba con cientos y cientos de litros con esta cosa, era un rocío que se les daba a las cosas y a las personas. Por lo tanto, esa vasija con el agua y las cenizas duraban para bastante rato. ¿Okay? Así que este ritual no era que lo hacían con tanta frecuencia como hacían nosotros. Ojo con eso, por todo lo que implicaba, ¿no? Porque para empezar, buscar una vaca roja era difícil. Ya lo explicamos la semana pasada. No era un animal fácil y común. Había que encontrarlo que cumpliera con todas las exigencias. Y llevar a cabo este sacrificio, pues, no era tampoco nada agradable. Y eso era lo que Dios quería hacer. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Entonces el pastor Carlos quiere hacer unos comentarios extras ya para finalizar. Vimos detalles puntuales sobre este capítulo y así vamos a seguir abordando detalles puntuales para poder entender a profundidad todo lo que, el panorama de todo lo que implicaba este sacrificio. Claro, que viéndolo en el tiempo actual, pues la pureza y la santidad para nosotros tiene que tener esa misma connotación. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestra santidad, cuidarla, ser reverente ante Dios, porque, como te acaba de decir, hay personas que tienen ciertos niveles y entonces no cuidan la santidad, no cuidan la pureza, porque a veces los cargos, pastor, hacen de que la gente pierda la perspectiva. Entonces se vuelven como, ya no quieren, tienen cierto ritualismo según ellos, van entonces a la parte de la mundanalidad o la parte de libertinaje. Tienen mucho cuidado con eso. Mientras más alto se está, más peligroso es, muy peligroso. Porque uno tiende, como ser humano, a ver el cargo, a ver el nivel de responsabilidad, a ver, digamos, lo que tú tienes como, posibilidad de hacer. Y entonces pierde la perspectiva. Hay que tener mucho cuidado. Tener mucho cuidado. Si uno mismo, en la vida ordinaria, está tentado a tantas cosas, hay tantas situaciones como el mundo, mientras más arriba estás, más tentado porque estás haciéndole más daño al enemigo. El enemigo va a buscar más tentar. Y era el pastor. Se han dispersado las ovejas. O sea, a veces nada más en ese mismo versículo solamente sí, está diciendo lo delicado que es tener un cargo importante en la iglesia. O sea, mientras más alto está, más delicado es la vida del cristiano. Hay que ser muy, muy pegado con el Señor, llevar una vida justa, santa y piadosa. Realmente tener ese concepto de que apenas te pase algo, vaya delante del Señor y preséntese y póngase a cuenta, porque es muy, muy, muy delicado. O sea, el mundo espiritual es muy importante, no lo veo, pastor, pero a nuestro alrededor en este momento aquí debe estar lleno de ángeles. Aquí el mundo espiritual y alrededor hay demonios viendo que estamos haciendo. Así que nosotros no estamos observando el lado bueno y el lado malo. Entonces, el mundo espiritual es más real que el mundo físico. Entonces, nuestra vida como creyente lidia con esas dos situaciones. Entonces nosotros tenemos que mantenernos siempre en la integridad. O sea, esta similitud de lo que hacía todo este ritualismo, para nosotros actualmente es la pureza en la vida que Cristo llevó los pies. Nosotros mismos tenemos que entender que debemos estar limpios por la palabra. O sea, entonces métese con la palabra, lea la palabra, fluya, ore por la palabra, busque la santidad, métase con el Señor la oración. Es decir, hay que llevar una vida realmente justa, santa y piadosa cada día de nuestra vida. Añadiendo al comentario del pastor Carlos, cuando la palabra de Dios nos limpia, cuando tú vas con una sinceridad delante de cada hoja de las Escrituras y tú permites que la palabra te escudriñe lo más profundo y te confronte, allí es que tú sientes que la palabra está viva y que acepte la confrontación y que esa vida que te está transmitiendo la palabra te motive, te inste al arrepentimiento. Allí el agua de la purificación de la palabra te va a lavar y te va a limpiar porque te estás arrepintiendo. Y entonces la vida de Dios quita la mortandad, quita la impureza del pecado y de la muerte en tu vida. Allí, así es como funciona el agua de la palabra que nos purifica. Así que bien, vamos a dejar hasta acá. La semana que viene vamos a ver otros aspectos que ya estoy mirando en las Escrituras, que vamos a escudriñar, que vamos a mirar esa simbología
para seguir entendiendo mucho más a profundidad estas verdades acá escritas. Así que bueno, oremos, esperemos que esto haya sido de bendición para usted, que esto sea de edificación. Siempre procuramos pues mantener los estudios en la página de Facebook para que las personas las puedan volver a escuchar, y a los que les gusta más en YouTube, pues ya pues en los próximos días, más tardar mañana mismo, quizás ya la tengamos subida para que usted la pueda compartir, la pueda volver a repasar con toda confianza. Déjenos sus comentarios, déjenos sus inquietudes en los diferentes canales que tenemos, para que usted pues nosotros la miremos y la contestemos para que sea de edificación no solo para usted, porque quizás habían otros más que también tienen la misma inquietud, la misma pregunta que usted nos puede hacer, y entonces son bendecidos con esa explicación que se les puede dar. Amén. Vamos a orar. Bueno, Padre, en nombre de Jesús le damos muchísimas gracias, Señor, por este servicio maravilloso de estudio bíblico, donde hemos visto, Señor, estas verdades eternas de su palabra, todo lo que representa, Señor. Lo importante es que porque toda la palabra de Dios es útil para nosotros, para instruir, para oír, para exhortar, para guiar en justicia. Gracias, Señor, por el poder privilegio de poder entender su palabra, discernirla y poder, Señor, enseñarla y predicarla, porque nosotros estamos para edificar el cuerpo de Cristo. Gracias, Espíritu Santo, porque ahora te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén y amén.